No, ya está grabando. Perfecto, pues les damos la bienvenida a todos los artistas seleccionados para Suerte de Novato. Es la primera asesoría con un invitado. Hoy tenemos a Iván Navarrete y nos va a estar platicando acerca del proceso creativo y de las notas y tal vez algunas preguntas que tiene acerca de los trabajos y pues su experiencia dentro de esta residencia laboratorio. Te dejo la palabra, Iván. Tú tienes ahora sí que control para cerrar, grabar, recorrer, lo que quieras. Vientos, muchas gracias. Primero, pues gracias por la invitación. Quiero, pues un poquito pensando en esta asesoría, tutoría, llámese como se llame, pensaba sobre todo abordar esta cuestión de el proceso creativo, pero desde la transversalidad, que bueno, es un poco el sentido de Suerte de Novato, ¿no? Todos llegan a este ejercicio a partir de sus prácticas desde lo visual y bueno, me interesaría rápidamente pues un poquito a la parte de su presentación, de que comentaran desde dónde vienen y cuál ha sido como la experiencia del proceso creativo dentro de este ejercicio. Así máximo un minuto, minuto y medio para conocerlos y pues yo voy así como en el orden que va en la pantalla acá, ¿no? Para irnos tendido. Entonces, el primero que tengo aquí es a Alan Maqueda. Entonces, si puedes prender tu cámara y contarnos un poquito. Y le dio frío, Alan. Creo que ha abandonado la reunión. Bueno, ok. El que sigue ya regresó a la Maqueda, entonces lo escuchamos a él. No, gracias, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy aquí en Hidalgo, el proyecto propio, de hecho, quiero preguntar por una prórroga que trata sobre hablar sobre los grupos de música tropical aquí en el Valle del Mezquital, manejando un instrumento autóctono que es una olla, que se supone que es con la que hacían música los ñañús. Entonces, como tomar esa parte de los ñañús del desierto, con esa moda que hubo en los 80, 70 más o menos, de bandas de covers de música tropical, aquí donde pues no hay nada de mar. Y bueno, como experiencia, pues al principio, antes de que empezara a faltar, de hecho, pues muy padre, ¿no? Muy buenos enfoques, en verdad. Yo entré con muy poco en idea de qué realizar de la pieza, pero pues yo en el grupo en el que estoy, de Saulo, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay alguien que escribe guión, alguien que está en danza, más de visuales. Entonces, sus procesos creativos, pues sí me ayudaron como ya a desbloquear varias ideas. Entonces, lo que me resta es, así que terminar la pieza, ¿no? Pero pues muy agradable la experiencia. Ok, muchas gracias. Ahorita comentamos sobre esa olla. Luis Enrique, es el que tengo aquí en pantalla. Hola, hola. Buenas tardes. Escuchamos. Mucho gusto. Bueno, pues yo básicamente vivo en el norte de Veracruz y yo lo que pretendía para este ejercicio era como retomar grabaciones que son testimonios orales de personas longevas de mi ciudad, que de alguna manera pues narran la historia de esta localidad. Y ese era como mi punto de partida. Sin embargo, bueno, ya al momento como de empezar a trabajar la idea, un poco me enfrenté como a mis limitaciones, igual inclusive tuve que de pronto replantear también este punto de partida. Y entonces para no complicarme demasiado y empezar como a trabajar, porque creo que el reto para mí fue ese, como ya incursionar en la experimentación sonora, puesto que yo no lo había hecho antes. Entonces simplemente lo que hice fue como a partir de lo que hacía visualmente, que es juxtaponer diferentes temporalidades, diferentes imágenes, diferentes textiles inclusive. Entonces traté como de llevar esos mismos mecanismos en la parte sonora
como incorporando una serie de sonidos que forman parte como del paisaje natural y cultural donde yo radico ahora, y justamente como echarlos todos en el multicanal, digamos, que nos provee el software, para justamente desde ahí empezar a trastocar la linealidad de estos sonidos, poniéndole como efectos. Y bueno, más bien fue como esta idea, ¿no? De empezar como a probar qué sucedía si yo trastocaba, digamos, la grabación original, y de alguna manera también como con esta idea de alterar, ¿no? De alterar, de modificar, de generar como un híbrido al final del día, como para ver qué pasaba, ¿no? Finalmente esas fueron las premisas del trabajo, y bueno, pues al final construí como una pequeña pieza de 2 minutos, donde, bueno, según yo intenté como poner todas estas situaciones que les acabo de escribir. Entonces, para mí, como en resumen, fue como muy interesante, porque significó como atreverme, como arriesgarme. Digo, yo en mi obra plástica un poco me arriesgo, pero me cuesta mucho hacerlo, ¿no? Entonces es como un proceso un poco largo, que al final termina ya en esta parte de hacerlo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues no fue la excepción, entonces fue como bastante interesante. Ok, muchas gracias, Luis Enrique. Continuamos con Laboratorio Informal. Hola, hola, yo soy Ulises. Sí, hola. Hola, yo soy Ulises, estoy aquí en Toluca. Bueno, al inicio aquí en la residencia, bueno, como contexto, yo empecé, bueno, yo trabajo aquí con niños, yo doy clases de ciencia y de arte a pequeñitos de kinder y de primaria. Entonces, bueno, primero era como pensar cómo yo podía como trabajar a partir de ese trabajo para no hacer como una doble chamba. Entonces, bueno, me di cuenta que muchas de las clases que doy, que me toca diseñar, pues hay cosas que tengo, pues no que censurar, pero hay cosas que no, pues que no digo, pues, ¿no? O sea, creo que me censuro mucho a la hora de decir las cosas. Entonces, pensando en este proyecto, estoy trabajando justamente con lo que son como los cuentos que salen en el radio, los cuentos infantiles, que salen desde Radio Educación, que existían hasta, no sé, Unirradio aquí en Toluca. Y un poquito es generar un cuento para niños, que la historia es de Cristín, un chamán exadicto al crack. Entonces justamente es hablarle a los niños a partir de un viaje de Cristín. También es un poquito juntar como un montón de amigos que eran muy adictos a muchas chingaderas y de repente ya son seres de luz. Entonces un poquito por ahí va como pensar en un viaje, sí, como de un chamán infantil, a modo de cuento infantil. Digamos, sería como el formato como el que estoy pensando a partir de esas cosas que no puedo decir o que me gustaría decir como en las clases, ¿sí? Que justamente pues, porque pues, la chamba no se puede decir y ya. Ok, muchas gracias. Le pido a Rebeca Abadie. Hola. Bueno, yo soy poeta y guionista, eso es como de donde vengo. Y decidí que para esta residencia iba a ser una pieza que involucrara como muchas capas, ¿no? Entonces, como que tenía muy claro que quería hacer un comercial para promover la creación de conjuros personalizados y que la pieza final jugara con esos conjuros que se realizó a partir de las peticiones que hacía la gente. Diseñé el comercial, lo subí, hice un logo, un póster, pero en el proceso, aunque tenía como una idea muy clara a dónde quería llegar, me di cuenta que no me estaban gustando mucho los resultados porque tenía que invertir como mucho tiempo en hacer propaganda y se estaba convirtiendo en otra cosa que no era. Entonces estoy como en el proceso de improvisar o de cambiar de rumbo, qué puedo hacer con lo que ya tengo. Y estaba pensando que, como siguiendo en esta idea del falso comercial y los falsos conjuros, como hacer un falso reportaje de una falsa secta, ¿no? O sea, como un poco un programa de radio. Y pues nada, hasta ahí voy, pero con la residencia pues he tenido una experiencia chida. Como que me ha servido mucho escuchar los procesos de los demás y justo como no clavarte con algo y
y dejar que fluyan las cosas e ir jugando con lo que tienes también es parte del proceso. Excelente, muchas gracias. Nos vamos con José María Martínez. Hola, pues en mi obra normalmente como que me desplazo entre el performance y el dibujo, entonces fue interesante como tomar estos temas que últimamente había venido trabajando, como la sexualidad y las identidades como cibernéticas y como estos, bueno, me gusta la ciencia ficción, entonces es como pensar en estos mundos en donde el cuerpo es como robótico e hipersexualizado. Entonces lo que quise hacer en el audio fue como crear como esta orgía mecánica, como pensando igual como en la conexión que tenemos como después de la pandemia, que es como súper virtual. Entonces quería como trasladar eso, ¿no? Y a modo como de post-porno auditivo. Y pues la experiencia ha sido muy chida y me ha servido también como repensar los procesos y cómo los medios como pueden cambiar lo que se quiera decir. Sí, pues sí. Muchas gracias, José María. Entonces tengo a Saulo, pero más bien nos vamos con Miriam Jimena. Hola, yo soy Jimena y bueno, mi proyecto trata acerca de un proyecto previo de performance que está en evolución y para ello quiero hacer una especie de taller para cualquier persona de donde puedan realizar esculturas imaginarias. Entonces yo los voy guiando a través del radio como si fuera pues un cuento y llegan hasta la elaboración de su pieza y su pieza es imaginaria. Y pues ya, ese es mi proyecto. Y bueno, que me ha traído el taller, la verdad, estar aquí pues me ha gustado bastante porque he conocido los proyectos de otras personas y creo que eso es parte de una retroalimentación constante que uno no tiene cuando está solo en su casa trabajando o sola en su casa trabajando, y eso es lo que creo que más me ha aportado estar en este espacio, ¿no? Ok, muchas gracias. Continuamos con Sael Bon. Hola, soy Sael. Y bueno, al principio de esta residencia tenía como que muchos planes y muchas ideas para darle continuidad a varios proyectos que tengo y que poco a poco han permeado hacia la cuestión sonora y pues, más que todo a la cuestión fenoménica. Pero me di cuenta, ¿no? Que al final cuando me di cuenta que al final de esto es un ejercicio, ¿no? Y que realmente es una primera aproximación. Entonces, digo, yo todavía no me siento como la capacidad de decir que soy un artista sonoro, ¿no? Entonces, decidí como bajarle un poco el rush en este proceso y me fui como algo muy fácil, ¿no? Algo que se pudiera disfrutar y que tiene que ver un poco con investigación sobre el hábitat entendido entre este paralelismo que puede haber por medio de la interdisciplina entre las artes visuales y la arquitectura, ¿no? Los medios que convergen y pues todos los postulados teóricos y cómo se alimentan de otras cuestiones. Tomo mucho la cuestión, como mencioné, de las zonas fenoménicas entendidas como todo aquello que utiliza el cuerpo para relacionarse con el espacio. Entonces, invité a una amiga que ella pues tiene una práctica ya en cuestiones como terapia y improvisación sonora, ¿no? Un poco también porque en este acompañamiento pues sí me parece importante tal vez como que aprender de ella también, ¿no? Entonces, esta pieza se llama Partitura Cartográfica para Realizar la Casa, ¿no? Y tiene que ver un poco sobre cómo influenciado pues por la cuestión de crear una pieza de soundscape, ¿no? Tratar de compartir a los radioescuchas un espacio ambiguo, ¿no?
Entonces la idea es que mediante un poco parecido a lo que hace Jimena, ¿no? Que aquí en este caso hacerlo más como desde la experimentación. La cuestión es dar unas pequeñas instrucciones, ¿no? Donde el dibujo, que es también parte importante de mi proceso, sea el medio para que las personas que lo escuchan retraten o al menos delimiten visualmente ese espacio sonoro, ¿no? La idea es al final de cuentas que una vez que se haya tenido pues, la transmisión, estas personas puedan compartir sus dibujos vía Instagram, ¿no? Etiquetando, pues ya sea felices ecuatoriales, usar un pequeño hashtag, con la idea de crear un repositorio virtual que pues quede ahí, ¿no? Navegando en esta red, pero que sea como una huella de vida de pues ese momento único y irrepetible que hubo a partir del pretexto sonoro, ¿no? Digo, ahorita todavía me falta editar y pues llegar a algo que me termine de convencer, ¿no? Porque aunque si bien he estado trabajando estos días, pues sí me interesaría como que este fin de semana pues ya depurar cosas y perfilar, ¿no? Pero pues a grandes rasgos de esto va mi proyecto. Ok, muchas gracias. Tengo a continuación a Joel Olivares. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Joel Olivares, soy del Estado de México, soy artista visual y estuve trabajando con el equipo 3, con Manuel Parra y bueno, en este caso la obra que estamos trabajando es una sátira a las campañas políticas que organizan. En este caso, es muy peculiar, al menos aquí en el Estado de México, que cuando son las campañas políticas, ocupan los candidatos canciones populares para incentivar su voto, para pues llegar más a la gente, ¿no? En este caso yo estoy haciendo un trabajo así, pero con una crítica hacia, pues en este caso, las personas que nos gobiernan y tantas cosas que nos prometen, pero pues no se da. Y estamos trabajando una canción que es ahorita les digo, es la de Dime cómo quieres, de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Pues esta canción es por ahí últimamente muy popular en la calle, en la radio, y lo que estamos haciendo es trabajar con la intervención de esta canción, editando la letra y obviamente ocupando la pista. Y pues bueno, es en lo que yo he estado trabajando. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos a Citlali. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues mi pieza que he estado desarrollando va en torno a hablar del cuerpo. Al inicio tenía este interés de abordar el silencio desde el cuerpo, desde los sonidos internos del cuerpo y hablar como de esa escucha interna. Sin embargo, ahí como que se fueron construyendo algunas ideas y fue cambiando un poco el rumbo. Entonces, ahora a partir de esos sonidos que ya tenía recolectados pulmonares, tenía latidos del corazón, ¿qué más tenía? De respiración. Empecé a jugar con ellos ya al momento de estar haciendo el ensamblado y entonces llegué al punto de hablar, sí, a partir del ruido del cuerpo, pero lo que busco es hacer una pieza en donde se tenga un sujeto y se hace como el acompañamiento en el cotidiano de ese sujeto. Y me interesa hablar de cómo las actividades cotidianas van como llenándonos de otros ruidos externos que nos alejan y nos hacen desvincularnos de nosotros mismos. Entonces eso lo pretendo hacer a partir de un sujeto, irlo acompañando como día a día y a partir como de estos sonidos respiratorios que es como la conexión
con esto que ya está por sentado de respirar diario, pues el sujeto, como depende del contexto en el que se encuentre, se va vinculando más con él mismo o desvinculando según el contexto. Y bueno, hoy que también están diciendo como cuál era el aporte del participar en esta residencia, y pues creo que a mí me ha acercado mucho a la parte de la conceptualización del sonido. La verdad pues ha sido un proceso difícil porque no estaba como tan familiarizada pero también pues me ha abierto muchas posibilidades creativas a partir de los sonidos. Ok, muchísimas gracias. Por último tengo a Eva Vite. Me parece que sí es la última. Si alguien falta, también dígamelo. Hola, yo soy Eva, soy de Tlanchinol, Hidalgo, y estoy acá trabajando el proyecto. Nunca me había relacionado con este tipo de cosas, ¿no? Como abordado el sonido, ¿no? Soy bailarina y si me hubiese gustado llevar como hacia allá el proyecto, pero ahora estoy trabajando con niños y entonces estoy haciendo el rescate de una leyenda muy tradicional de este lugar que se llama Los Tlachilines. Y bueno, trabajé con los niños un poco sonidos, de cómo ellos imaginan que sería algo que no conocen, incluso yo no conozco ni tengo ni idea de cómo suena. Entonces, a partir de ello, fui recopilando sonidos como de la comunidad y todavía estoy en este proceso de edición, no termino, pero está ahí resultando algo padre. Es del equipo de Saulo y eso es todo. A grandes rasgos. Ok, muchas gracias. Ya estamos todos, ¿verdad? Bueno, un gusto escuchar un poquito sus proyectos, el desarrollo de sus procesos creativos y sus experiencias. Bueno, me vinieron varias ideas mientras iban hablando ustedes. Una de ellas es un poquito como la importancia de este tipo de espacios, de este tipo de convocatorias. Un segundo. Ya está. Es esta cuestión de convocar a hacer un tipo de dinámica no muy usual, no muy común. Al final, pues es es una invitación a aventarse. Hay que tener algo de valor para adentrarse a una disciplina que no es la tuya, sobre todo a estas alturas en donde supuestamente ya estamos definidos desde qué perspectiva del mundo estamos actuando y vamos a actuar. Y bueno, en mi caso, yo recordaba que cuando estaba en la licenciatura, cuando pues declaraba mi intención de trabajar con escultura sonora, pues tenía la respuesta de mis maestros en el sentido de que los maestros de escultura pues me decían, muy bien, sí, está muy interesante lo que quieres, es definitivamente un tema que hay que, pero bueno, la parte de la escultura. Todo lo que tiene que ver con lo escultórico puedes contar con nosotros, pero el sonido pues te toca, ¿no? Así como un salto al vacío en cierta medida. Este salto al vacío pues requiere una exploración, requiere ir a buscar a las personas que puedan saber del asunto, a convencerlos de que este híbrido que uno está haciendo pues puede ser interesante y puede resultar en algo bueno. Y bueno, lo que te encuentras es que hay quienes sí les interesa, sí les llama la atención,
quienes pasan simplemente de esto como demasiado experimental para mí, yo no quiero, pero bueno, el punto es que digamos que esta red que se está tejiendo aquí, pues al final es lo que uno tiene que construir. Uno tiene que construir una red en la cual puedas intercambiar experiencias de estas cosas que podrían ser ambiguas en qué es lo que estoy haciendo, pero al final uno va a trabajar, uno se va a valer de la suma de estas experiencias, de las experiencias de mis compañeros. Al final es el proceso muy similar a lo que pasa en un taller de pintura, de grabado, o sea, no soy yo solo trabajando, sino estoy con otros y a partir de los experimentos que hacen los otros, entonces yo aprendo. Esa es como la utilidad que tiene el taller, la utilidad que tiene un espacio como este. No, yo me puedo comprometer a mi trabajo, pero a la vez me puedo ir nutriendo del trabajo de los demás. Muchos de ustedes lo comentaron, ¿no? O sea, ha sido una experiencia para mí, tal vez yo esperaba demasiado, pero pues al final me he nutrido mucho de ver los procesos de mis compañeros, ¿no? No solamente es mi búsqueda personal, sino que se vuelve una exploración colectiva y en ese sentido, bueno, tiene muchísimo valor este tipo de espacios. Uno de los, bueno, dos de los conceptos fundamentales que yo quiero exponer aquí, que yo creo que lo que voy a hacer es voy a hablar, pues, no sé, a lo más una media hora, y después me gustaría que justamente, pues de alguna manera hiciéramos una retroalimentación en donde, bueno, ustedes ya ven sobre lo que yo estoy hablando, sobre mi experiencia, y entonces ustedes pudieran de alguna manera preguntar sobre aspectos que a ustedes les interesa o creen que yo pueda aportarles. Esto pues se pretende que pueda ser lo más provechoso para ustedes y por eso creo conveniente ajuste, ¿no? Entonces, yo parto de dos ideas, la cuestión de la transversalidad y la cuestión de la traducción permanente. En este sentido, el ejercicio que se está planteando en la residencia de suerte de novato es transversal porque va a pasar de intenciones que cada uno ha ido generando a partir de su búsqueda desde las artes visuales, desde la danza, tal vez desde la pedagogía, cuestiones que a ustedes les interesa transmitir a los demás y de alguna manera las están llevando hacia una experimentación con el sonido, específicamente ahorita un ejercicio radiofónico. En este sentido, también esta experiencia debe de ser en el sentido de uno, es una cuestión como de identidad. Bueno, me formé como pintor, pero voy a hacer radio. Y entonces ahí es donde surgen ciertos cuestionamientos, ¿no? De, bueno, entonces debo de hacer radio y tengo que aprender cómo se hace radio y de repente estoy en ceros y de repente estoy aprendiendo otra disciplina y por un momento puedo creer que no me sirven los elementos que tengo para resolver. O por el otro lado, pues asumir que soy pintor y que voy a hacer radio, ¿no? Y entonces la pregunta que yo creo que es la interesante, que yo creo que es la que todos nosotros tenemos que aplicarnos en este momento es, bueno, ¿cómo yo como pintor hago radio? ¿Cómo puedo con mi pensamiento desde la pintura hacer una propuesta interesante para la radio? Que al final esto vendría a ser una aportación a la radio. ¿Por qué? Porque si yo me veo desde cero, entonces yo tengo que aprender la radio, ¿no? Y al final, pues yo estaría aprendiendo el sistema de la radio. Sin embargo, si yo me asumo que desde un pensamiento de pintor puedo aportar algo al radio, entonces la radio puede decir, a ver, ¿no?
esto no se me hubiera ocurrido, esto yo no lo hubiera podido generar, o la pregunta, ¿cómo lo hiciste, no? O sea, ¿cómo llegaste a esto? Esa transversalidad de repente lo podemos estar escuchando muchísimo en términos de discurso, en términos de transdisciplina, pero me parece que es algo que está poco entendido realmente a profundidad. ¿Qué significa un enfoque transversal? Y necesitamos revisar, o sea, qué es lo que hace a un punto de vista o a un enfoque ser transversal a otro. Para eso, yo creo que, bueno, yo voy a jalar o voy a traer a colación este concepto, que es el de la traducción permanente. La traducción permanente nos lleva a pensar o a entender o a hacernos a la idea de que no hay una traducción ideal. O sea, que no voy a poder traducir las ideas de un lenguaje a otro, de un idioma a otro. No voy a poder, a través de la literalidad, traducir lo que se está queriendo decir en un idioma, pongámoslo en un idioma, a otro. Del español al francés va a haber siempre un rango de error, va a haber una pérdida, ¿no? Es esta cuestión que es que tiene que ver con algo que va más allá del lenguaje mismo y tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la cuestión geográfica, que tiene que ver con cosas externas a solo el lenguaje. Las palabras tal vez podrían tener un equivalente, pero no podríamos acabar de hablar de significado profundo en una traducción. Y eso lo podemos llevar a cualquier formato, ¿no? O sea, una imagen que se quiera traducir en una pieza musical, evidentemente no va a tener una literalidad. Siempre va a haber como un ejercicio de valoración de las cosas, pero nunca va a llegar a este grado de una traducción perfecta. Entonces, también pasan cosas aquí. Esta transversalidad tiene que ver con eso que yo quiero traducir y lo voy a llevar hacia otros lenguajes, ¿no? Eso que yo quiero traducir, en este caso, pues son las intenciones, son sus intenciones, ¿no? Escuché que hay desde el rescate de leyendas, que hay desde hablar de una tradición musical, que bueno, la cantidad de temas que ustedes puedan tener y que ustedes normalmente podrían trabajar desde lo visual o desde el movimiento tal vez, pero ahora lo tienen que resolver de forma sonora. Aquí es donde podemos hablar que surge el error, ¿no? Es este punto cuando yo tengo un archivo de audio y lo quiero abrir como imagen, o una imagen que la quiero abrir como audio, y entonces el sistema la reconoce porque tiene elementos para reconocerla, pero pues no es una imagen que en esencia fue imagen, ¿no? Era un audio que se está traduciendo a audio, ¿no? Genera un sonido, sí, pero no es un sonido que fue grabado, no es un sonido que tuvo una composición, sino que es una lectura de los elementos que generan y que hacen, que son, en abstracto, son la imagen de esta fotografía o esta cuestión que capta la realidad, pero ahora traducidos a elementos de audio. Entonces, ahí podemos decir que definitivamente es una traducción imperfecta, pero que se lleva a cabo un ejercicio de traducción. Y entonces yo les pregunto en este momento,
¿qué es lo que queda en el caso, por ejemplo, de que tomamos una fotografía, el archivo JPG lo abrimos como audio y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queda de la imagen que fue capturada, ¿no? En este resultado de audio final, así hipotéticamente. Quien quiera intentar contestar. Se queda solo la información, ¿no? Que puede percibir la computadora de esa imagen. Son como puros datos. Y esta información, ¿qué tiene que ver con la imagen inicial? Subjetivamente Pues, yo... Ay, perdón. no, pues yo lo que entiendo es que si pasas, por ejemplo, bueno, yo lo que he hecho es abrir una imagen en TextEdit y pues se la traduce a puro, como si fuera puro texto y son puros números. Y lo que he hecho es que si no arruinas como el principio ni el final, sí te va a seguir abriendo como si fuera una imagen al final, la puedes guardar como punto .jpg o algo así. Y sí te abre los puros números y la puedes descomponer y al final son como ahí los datos encriptados que tiene la imagen, pero te la vuelve como texto y después la vuelve a hacer imagen y ya no la comprende bien. Entonces cuando se arma como el clip. Claro. Y por ejemplo, Eva iba a comentar. Sí, subjetivamente yo diría que la esencia, ¿no? Como es. Exactamente. O sea, aquí hay dos cosas, ¿no? Porque la pregunta que yo le iba a hacer a Gabriela es que, bueno, y si tomo otra imagen y la meto, pues evidentemente me va a generar otro glitch totalmente distinto. Pero es un error que depende de la imagen inicial. O sea, es una secuencia de código que la va a traducir y al final, pues, llegamos a esto que acabas de mencionar, ¿no? Hay como una esencia, ¿no? Y entonces, esta esencia, pues, vamos a ver que es este entender de esta traducción permanente. O sea, la traducción permanente acepta que no vas a poder pasar de un código a otro de una forma literal, pero, y ahí vamos a ver de este sentimiento creativo, ¿no? Bueno, más bien de este trabajo creativo. O sea, para lograr o sea, esta esencia o esta naturaleza creativa del hombre, al fin y al cabo es imponer este esfuerzo permanente por traducir y traducir desde dentro, desde cómo percibo las cosas, o sea, cómo estoy generando emociones, cómo genero sentimientos, cómo eso se lo voy a pasar a otro, ¿no? Y entonces, en sí, bueno, esto es una cuestión que en el lenguaje pues sucede todo el tiempo, en cada disciplina artística sucede, pero que aquí la vamos a notar y nos estamos enfrentando a este problema en el momento en el que pues nos concebimos realizar un trabajo transdisciplinario del tipo, bueno, pues yo soy creador visual y voy a asumir un trabajo sonoro, ¿no? El planteamiento es, yo ya soy algo, yo ya tengo una perspectiva del mundo y entonces, ¿cómo la voy a sacar con otras herramientas, ¿no? O sea, sí puede ser esta cuestión de que me siento de alguna manera vulnerable o me siento desprovisto de herramientas, pero pues de repente sucede lo que el glitch, ¿no? O sea, yo ya lo decodifico de una manera y entonces lo traduzco y lo saco y en esencia pues estoy en este ejercicio de la traducción permanente. Yo quería compartirles unos videos, pero hace ratito hicimos la prueba y van muy lento. La verdad creo que sería como bastante incómodo que estemos trabajando de esa manera. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a compartir los links después. Ahorita les voy a hacer como comentario de lo que le iba a mostrar, que básicamente pues es un poquito de la experimentación del trabajo que estoy realizando. Y bueno, ya después de eso pues pasamos como a las preguntas para que vayan pensando, vayan ubicando de qué cosas quieren tratar. Bueno, yo les iba a mostrar un trabajo que principalmente fui a realizar a Japón.
Yo como cuestión de doctorado fue el rescate de la obra de unos escultores sonoros franceses que se llaman los hermanos Bachet, que estuvieron en México, estuvieron trabajando en México, por ahí de 1965, estuvieron en la Olimpiada del 68 y y después tuvieron como varias interacciones aquí. El punto es que ellos generaron esculturas pues de carácter monumental participativas, las cuales, bueno, la premisa de sus exposiciones era esto de favor de tocar. Entonces, bueno, en su momento los museos les costaba concebir esto. La primera vez que expusieron en América fue en el MoMA en Nueva York, y en ese lugar pues pusieron auriculares para que la gente escuchara la música que habían ejecutado músicos en esas piezas, pero el público no podía tocar las piezas. Y finalmente, con la consigna de que iban a hacer las Olimpiadas acá en México, los trajeron para acá y les permitieron que aquí, más bien, con la promesa de que aquí en México sí se iban a poder tocar las piezas, y eso se hizo, ¿no? Entonces, hay una cuestión que bueno, fui investigando, fui analizando, que al final estos autores llegó un momento en el que se cansaron de generar arte para las galerías, para los museos, porque siempre encontraban este tipo de prohibiciones, ¿no? Siempre restringían la presentación de su propuesta, y entonces optaron por llevarlas hacia territorios más hacia lo pedagógico, ¿no? Más hacia lo sensible, hacia la enseñanza de la música, en donde pues realmente facilitaran la experiencia de tener una experiencia sonora a cualquier persona, sin la necesidad de una formación musical especializada. O sea, tenían esta cuestión de alguna manera, democratización de la experiencia estética, ¿no? O sea, ellos querían que todos y todas pudiéramos tener acceso a este tipo de creación, y perdón, y entonces hubo un momento en el que dejaron de los museos y optaron por acercarse a las instituciones educativas. Y también optaron por dejar de moverse en estos lugares de Europa y estos lugares de Estados Unidos, que eran como las capitales del arte, y llegaron a ciertas periferias como México y como Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, que quería pues de alguna manera recuperarse, que estaba afectado totalmente, que estaba en este proceso de reconstrucción, y tenía la disposición de traer y de experimentar nuevas cosas, y México, pues que también le estaba apostando a abrirse al mundo. Entonces ellos llegaron a estos otros lugares, a estas periferias en el arte. Entonces, bueno, yo llegué a Japón porque quería ver un poco de la colección que ellos habían dejado allá, que pues es la más grande del mundo, y tuve la oportunidad de localizar a las personas de la Fundación Bachet. Yo había conseguido que una familia me recibiera y que me ayudara a hacer la interlocución en la cuestión del idioma, pero pues estaba todo el problema de comunicarse. Una de las, bueno, en los videos les iba a mostrar 3 experiencias. La primera es en el pabellón de Osaka, en donde pues era donde se están mostrando la mayor cantidad de esculturas monumentales de los hermanos Bachet.
en donde llegué y tuve la oportunidad de encontrarme con Okada Sensei y Chieki Tamura, que son maestras de la Universidad de Kioto, y son, digamos que son maestras de composición y de canto. Entonces, bueno, pues nos presentamos en inglés, lo básico, pero realmente o sea, una cuestión más cercana no se podía dar. Y entonces el detonador, para que pudiéramos entablar una comunicación más profunda, de carácter más profundo, fue al momento de llegar a las esculturas y empezar a improvisar. Fue, digamos que el momento en el que se rompe el hielo y en el que a través de otro lenguaje, no era japonés, no era español, no era inglés, de otro lenguaje pudimos entablar una comunicación muchísimo más profunda, ¿no? O sea, quedamos convencidos de que estábamos en los mismos canales, en que, pues no sé, o sea, se da como un salto en la barrera de la confianza y bueno, pues finalmente ahí, ahí vemos esta experiencia de la traducción permanente, ¿no? O sea, nos podemos dar cuenta que estos procesos pueden trascender incluso una barrera idiomática y que a través del arte hay una comunicación más allá, pues de nacionalidades, de idiomas, etcétera, ¿no? Y bueno, los siguientes dos videos ya versaban, o sea, mi trabajo ya iba un poquito para atrás, realmente la experiencia en Japón fue como extremadamente enriquecedora. Y bueno, el siguiente ejercicio fue en un grupo, o sea, yo pude llegar allá con esta familia a través de una asociación de idiomas que estudian idiomas como de forma colectiva. Digamos que yo venía hace ratito que mencionaban a las ollas. Aquí en México tengo un proyecto que se llama Pangamelan, en el cual hacemos un poquito de música de Indonesia, pero utilizamos sartenes, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo con esta cuestión de rescatar el objeto cotidiano y retomamos una tradición musical del sureste asiático, ¿no? Entonces yo a Japón me llevé una maleta llena de sartenes. Afortunadamente en una de las sesiones de idiomas me permitieron hacer la dinámica, en la cual yo le di un sartén a cada uno de los participantes. Les pedí que escogieran un número y que este número lo dijeran en un idioma distinto, cada uno. Entonces, al principio estaban todos formados en círculo y la cuestión era hacer la serie, ¿no? Ir haciendo la serie y poco a poco ir rompiendo filas, ¿no? Entonces, el ir rompiendo filas, pues implicaba un grado de atención mayor. Cuando ellos decían el número, tocaban un sartén. Entonces, los elementos de reconocimiento, pues era escuchar la voz de la persona que me antecedía, el número que estaba diciendo, el idioma en el que lo estaba diciendo y el sonido del sartén. Entonces, al principio va de un proceso bastante caótico, ¿no? Bastante caótico en el que nadie sabe qué es exactamente lo que está pasando, pero a base de no dejarlo, o sea, de no dejar, no interrumpir porque no sale, que yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales en un trabajo transdisciplinario. O sea, no sale, pero el hecho de persistir es fundamental. Poco a poco las piezas iban agarrando orden, iban agarrando un cierto sentido. Entonces, este sentido poco a poco va generando una musicalidad. Al final, la melodía que se escucha, pues es la melodía de la serie de todos los sartenes. Se les pide a los participantes que dejen de decir su número
y entonces nos quedamos escuchando, disfrutando de la melodía de los sartenes, ¿no? Como en este sentido, que bueno, también es un aspecto de esta transversalidad de cómo el orden pues trasciende idiomas, trasciende lenguajes, ¿no? La cuestión del lenguaje matemático, los números, los idiomas, el sonido, las personas. Lo interesante también era, por ejemplo, los niños pequeños que pues tenían evidentemente más dificultad en la atención y que se podía dejar así como de, bueno, un hueco o no sé. Al final, digamos que las chicas un poco más grandes pues de alguna manera asumieron y se hicieron cargo de señalarles en qué momento ellos tenían que participar y al final pues se logra una fluidez, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es donde puedo mencionar, ¿no? Que se aplica esta concepto de transversalidad y traducción permanente. Y el último ejercicio, tuve la fortuna de que me invitaran a una primaria es una ciudad que está cerca de Osaka, que se llama Sanda, y en esta primaria, de hecho dentro de la clase de música, pues era llevar un tipo de improvisación con los sartenes, y lo que hice fue pues escribir en el pizarrón la pronunciación de los números en español del 1 al 4, entonces hacer intercalar los números en japonés y en español, en donde ellos pues de alguna manera marcaban el tiempo de la improvisación y yo iba improvisando con los sartenes, ¿no? Entonces también ahí había cuestiones bien interesantes que también tuve como la oportunidad de constatar. Ellos en la parte musical, por ejemplo, creo que son demasiado, bueno, en la parte artística, son demasiado estrictos, demasiado puntuales, son demasiado disciplinados, ¿no? O sea, es como, tiene que estar bien y ese es el valor más importante y la expresión de los sentimientos se contiene muchísimo, ¿no? Entonces, después de esta participación me invitaron al concierto que iban a celebrar y el concierto pues era las bandas de los grupos de música de esta primaria de Japón, que era unas cosas increíblemente bien montadas, pero del lado de los papás, o sea, los veías así como en México, que están súper emocionados, que quieren chillar, ¿no? De que, ay, mi hijo está haciendo tal, pero no pueden, ¿no? Pero se aguantan, ¿no? Están así con los ojos aguados, pero no deben chillar porque la ceremonia está al grado de que uno de los chicos se desmayó y le empezó a dar un ataque epiléptico, o sea, cuando estaban acabando. Y entonces, pues aquí en México eso sería una locura, ¿no? Pero allá fue así como, muy bien, que lleguen, que lo atienden, se lo lleven, ok, bueno, a ver, otra vez, 3, 4, ¿dónde nos quedamos? Acabamos el concierto y nos vamos, ¿no? Entonces, ese manejo, pues era muy fuerte, y precisamente lo que me decían los chicos, lo que me decía el maestro, estaban muy impresionados como con sartenes, que pues ellos no se atreverían a hacerlo con sartenes, y cómo en nada estar generando una experiencia, ¿no? O sea, yo de repente pues, empecé a andar por el pasillo, de repente me salí, y en el momento en el que me salí del salón, los chicos no sabían, que estaban muy sorprendidos, no sabían qué hacer, pero nunca dejaron de contar, ¿no? Nunca dejaron de contar, yo regresé hasta que yo acabé y les dije que ya, fue cuando ellos lo acabaron, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de experiencia, pues sí, implica el sonido, definitivamente implica el sonido, pero implica muchísimas otras cosas. Entonces, bueno, por mi parte, esa es la cosa que quiero, que quería como compartirles por parte de
puesta y ahorita voy a cambiar de locación y los voy a dejar para que entre ustedes hablen. O sea, me salgo 5 minutos, pero definan una o las preguntas que quieran hacerme. ¿Les parece? Perfecto, Iván. ¿Sí? Bien, entonces ahorita regreso. Muy bien, entonces en lo que regresa Iván, tenemos tiempo para ver cuáles son las preguntas que tenemos en común, cuáles son las dudas que compartimos y aprovechar el tiempo que nos resta. También sé que algunos se tienen que ir, no sé, Jimena, nos había dicho que tienes clase, ¿ah? Pues ya avisé que voy a llegar 30 minutos tarde, pero a las 7:30 sí ya me voy. Perfecto, pues no sé, ¿te parece entonces que nos cuentes algunas de las dudas o preguntas que te han surgido con el tiempo que llevamos aquí? Y después de eso ver si alguien tiene algunas dudas similares. Pues a mí o sea, no sé si es una duda, sino me gustaría que nos hablara un poco sobre la improvisación, porque lo que él está contando de su experiencia tiene mucho que ver con el improvisar frente a personas, que es un poco diferente con el radio, porque con el radio pues no puedes tener una intervención con otro, no puedes tener ese diálogo. Simplemente estás tú o tienes el programa preparado o lo vas a hacer al aire y en el aire, cuando lo haces, pues habrá errores. Entonces esos errores pues se manejan a través un tanto de la improvisación. Sin embargo, no sé, como ahorita nos está contando de un proyecto pedagógico que llevó con niños, que está súper padre, no sé si como que esa pregunta que yo tengo se desvíe del tema que nos está proponiendo. Creo que ahorita es momento de desviarlo. O sea, nos toca dirigir a Iván hacia donde queremos que lleve la conversación. Yo voy apuntando, por ejemplo, los temas que me vayan diciendo. Ahorita voy a apuntar improvisación. Sí, improvisación en radio, o sea, cuando estás al aire libre, ¿cómo lo piensa él? Esa sería mi pregunta. Perfecto. Igual si alguien más tiene otra. Eva, Joel. Yo sé que Eva tiene muchas cosas que decirme. Pues yo solamente estaba comentando con Parra que como la fecha límite de entrega, tal vez era como mi duda al respecto, ya que al parecer igual muchos compañeros igual están su proyecto tal vez por finalizar, entonces para calcular como los tiempos y pues podamos entregar bien el trabajo, eso es como una duda que yo tengo. Perfecto, sí, yo les iba a dar un mensaje respecto a eso. No sé si, bueno, creo que algunos ya platicamos de eso, pero viendo que el tiempo contemplado que era entregar hoy, pues va a tener que extender. Estamos pensando en recorrer una semana más, tal vez un poco más en casos muy especiales, para poder empezar las transmisiones el 13 de mayo, o sea, ya es menos de un mes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar compilando sus participaciones. Van a pasar de 5 en 5, o sea, cada jueves va a haber 5 presentaciones en Radio Ensayo. Entonces, estamos pensando recorrerlo una semana y pues que para el próximo jueves, viernes, tengamos ahí
la colaboración de, pues, de ustedes, de los que ya entregaron, tal vez pues tengan tiempo para corregirlo o perfeccionarlo, si quieren agregar otra cosa. Saulo, Sí, no, ¿otra cosa? igual y si gustan podemos profundizar más en eso al final de la sesión y aprovechar el tiempo ahorita para dudas más específicas de su proyecto, ¿no? Sí, que si bien es importante, creo que las limitaciones también van a darle dirección a nuestros proyectos, ¿no? A veces las fechas límites, por ejemplo, no es lo mismo planear una clase o una improvisación con un mes de distancia que para el día siguiente. Eso lo podemos platicar al final y quien necesite el tiempo más de una semana que nos contacte sea como por separado y así podemos llegar pues a un acuerdo, negociarlo. ¿Alguien más, ahora que regresó Iván, le puedo hacer directas las preguntas a él? Eva. Yo, pues a mí me gustaría saber un poco más, si él tiene documentado su proceso pedagógico con los niños. Gracias, Eva. Claro. Sí, Eva, bueno, es parte de la tesis, es parte de la tesis de doctorado. Más que una cuestión pedagógica, lo que estuvimos revisando son los procesos translingüísticos. Entonces, digamos que por dónde, por dónde, no sé, ¿me podrías explicar un poquito más hacia dónde quieres que hable, por favor? Sí, pues justo eso, el proceso, eso, como lo que decías, ¿no? Translingüístico, algo así es la palabra. ¿Cómo fue que tú atravesaste esto como para poder trabajar con niños que hablan de otro idioma diferente al tuyo, ¿no? Totalmente. Claro, sí, bueno, digamos que aquí el elemento, bueno, son varios diferentes, pero digamos que en el momento en el que visualizo que se necesita llegar a Japón para ver la obra, pues uno como investigador dice, ok, pero pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces fue ese momento en el que yo busqué a esta asociación de idiomas, que me pareció de entrada muy interesante la pedagogía o la metodología que proponía, más una metodología, porque, bueno, planteaba hablar simultáneamente 7 o más idiomas, ¿no? Entonces, es una cuestión que de entrada es difícil de creer, pero justamente yo había estado en 2015 en la Universidad de Barcelona y había participado en un gamelán de Indonesia. Entonces, es un gamelán que forma parte del Museo de la Música de Barcelona y este gamelán pues tenía gente de todo el mundo. Entonces, era una locura porque eran ensayos 2 veces por semana, en los cuales pues llegaban franceses, irlandeses, bueno, había muchísimos catalanes, y había japoneses, y entonces había italianos, y entonces de repente el ensayo, pues era una suerte de que escuchabas muchísimos idiomas en el ambiente, pero al final acababan teniendo un resultado concreto, ¿no? Acababas entendiendo como el sentido general de lo que se estaba haciendo por la misma actividad musical, ¿no? O sea, teníamos como un objetivo propio y si no era por acá, si no era por el inglés, por el italiano, por el catalán o no sé, o señas o como tú pudieras, al final acababas logrando un resultado, ¿no?
Entonces, al tener como presente esto, pues digamos que le di como este voto de confianza. Y bueno, también esta asociación eh, tiene un principio muy interesante, que es el de la familia, ¿no? Que es finalmente donde te formas en la cultura y en el idioma, ¿no? Entonces, lo que procuran cuando haces como estos intercambios es que llegas con una familia, y esa familia pues te recibe y te acoge, ¿no? como parte de la familia, y en ese sentido pues creces como en el idioma. Ellos te apoyan. En este caso, pues ellos me ayudaron a hacer las conexiones con las personas, tanto de la asociación Bachet como de los museos, como de todas las instancias que tuve que generar. Y por ejemplo, la invitación a la primaria pues fue a partir de la pequeña de la familia, ¿no? Que dijo, quiero que vayas a mi escuela, ¿no? Entonces es como este entramado de apoyos sociales, ¿no? Que da como esa institución. Ahora, yo creo que esta parte es muy importante mencionarla aquí en Suerte de Novato y en esta red que se está procurando, que está estando aquí, que son pues la institución o como este sustento a las redes de apoyo, ¿no? Que finalmente lo que hace una institución es que le apuesta a uno de sus integrantes, ¿no? Ve que tiene potencial en tal y entonces lo apoya. Sin ese apoyo, pues uno no lo puede hacer, ¿no? Uno tiene que resolver asuntos básicos de vida que no te permiten meterte en otros problemas, ¿sí? Sin embargo, este tipo de instituciones pues, te permiten como desde otro nivel pues poder actuar, ¿no? Entonces creo que también eso es muy importante. Eso era lo que quería resaltar. No sé si acabé de responder la pregunta o si alguien más quiere continuar. Yo ahí quería hacer una observación, Iván. ¿Hay, por ejemplo, algún material que nos puedas recomendar o que nos puedas dar acceso a alguna metodología? Porque, bueno, yo por ahora tengo en mente también como dentro de Hidalgo y dentro de varias, desde otros centros fuera de México, pues nos encontramos también hablando varias lenguas, ¿no? Varios idiomas que no son español. Entonces no hace falta viajar tan lejos para no entender qué está diciendo alguien. Entonces también está chido. Y me recordó, por ejemplo, al maestro ignorante y esa reseña que hace Francier acerca del pedagogo Joseph Jacotot, el francés, que viajó, no sé si no recuerdo otro país de Europa donde no hablaban el mismo idioma y hablaron un tercer idioma para poner de acuerdo. Él aprendió y sus alumnos aprendieron un tercer idioma para poder tener un intercambio como par, ¿no? Equitativo, transversal. Nada más eso. Y Jimena nos estaba preguntando acerca del papel de la improvisación. Creo que ya no le dio tiempo estar para la respuesta, pero como va a estar grabado, seguro. Claro. Sí, había comentado, ¿no? Que se iba a retirar. Claro, el papel de la improvisación yo creo que es la punta de lanza. Improvisar pues al final es la actividad que articula los lenguajes, ¿no? O sea, realmente hablar, por ejemplo, de la fluidez es hablar de un nivel de improvisación. Cuando las cosas están premeditadas, pues siempre están en un sentido acartonado, y el improvisar pues permite alcanzar la fluidez en toda actividad. ¿Qué requiere la improvisación? Pasa que tienen la idea de la improvisación como aquello que está
eh, pues está mal hecho, aquello que se saca como al momento, que no está planeado, pero hablar de la improvisación como una disciplina quiere decir que hay un largo trabajo atrás. En primera instancia lo podemos ver con la improvisación en el jazz, el manejo de la armonía y el manejo de las escalas, pues, se requieren un estudio previo de todo un vocabulario musical que al momento de improvisar, pues es el jugar con estas estructuras, ¿no? El construir, el saltar de una escala a otra, el usar ciertos intervalos, pues te lo permite la experiencia misma y sobre todo el equivocarse, ¿no? Sobre las equivocaciones se van construyendo los vocabularios. Entonces, la improvisación pues es como el ejercicio. No sé, yo empecé como a entender esta cuestión. Digamos que antes lo hacía como de forma intuitiva, sabía que improvisar me daba como cierta libertad, pero en el momento en el que participo en el laboratorio de experimentación sonoro-visual del maestro Carol Vera Llerena, en donde la clase está configurada no para ser tomada 100% en un aula, sino más bien para desarrollarse sobre los escenarios, ¿no? Genera este formato de sesiones de la CNMI de arte sonoro, en donde nosotros llegábamos, teníamos que montar, ¿no? Montar todo el equipo de audio, montar todos los utensilios que fuéramos a usar, y al momento, al horario de la clase, pues ese se daba en el tiempo de una presentación en el que el público pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces es como esta cuestión de familiarizarse a la improvisación y y el confiar en ella como un lenguaje terminado, ¿no? O sea, como algo que se puede presentar. ¿Por qué? Pues porque al final pues, tienes todo un ejercicio de estar creando y la composición en tiempo real, pues al final es un mérito tremendo, ¿no? No cualquiera puede componer en tiempo real. Entonces, eso pensaría que es el valor, la importancia de la improvisación. Perfecto, Iván, gracias. Pues podemos dar espacio para otras preguntas, dudas, acá del equipo. Ya las pueden hacer directamente a ti. Ya. O quieren también escribirles por el chat. Una duda. Okay. ¿Qué tal? Alan, venga. Sí, ¿qué tal? Sí, pues me llama la atención esto de los sartenes, como que no termino de entender más o menos. Por ejemplo, esto de la olla se refiere que la olla tiene agua y con un popote, pues una cañuela hace los ruidos, los burbujea, ¿no? Y es como el instrumento que según se tiene, pues por ahí registrado en un libro creo que es de etnografía musical, pero pues así como que fue un rumor que llegó y que encontraron otros vestigios de ese instrumento, pero me interesaría saber cómo era o cómo funcionaba esta parte de los sartenes, cómo Ok, mira, me interesa que te comuniques conmigo después, porque esa parte justamente de esta tradición, ¿de dónde me comentas que es? Creo que lo apunté, pero bueno, esto aquí en está. Ajá. Okay. De que mira, justamente ahorita estoy trabajando pues es un artículo que estoy escribiendo ahorita en el que parto de pues es un descubrimiento en el cual bueno, el asunto es este, ¿no? Las escalas del reloj
que es un estilo de gamelán balinés, no corresponden a la escala occidental. Es una escala muy distinta, no es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es dang, ding, dong, dung. Y estos sonidos se distribuyen de forma, o sea, la octava se divide en 5 partes y esas 5 partes, pues evidentemente para el oído occidental son totalmente inarmónicos, ¿no? O sea, es una escala que no es armónica de acuerdo al criterio de la escala occidental. Pero resulta que se hizo un análisis espectral del sonido de las láminas y los gongs que producen, con los que generan estas escalas, con los que los tocan, y el análisis espectral dice que los tonos que conforman el timbre de estos instrumentos, pues resulta que son las 5 notas que conforman esta escala. Entonces, el planteamiento es este. Cada cultura construye su sonoridad de acuerdo a el instrumento con el que la genera, ¿no? Obviamente todo esto en Occidente pues se aplanó de alguna manera cuando Pitágoras trabaja con el monocordio, que es una sola cuerda, en la cual la trabaja como una cuerda ideal, o sea, en la cual ignora un poquito las cualidades físicas de esa cuerda, suponiendo que es homogénea, y aparte elimina la cuestión del espesor, ¿no? Lo calcula tendiéndolo a cero, se olvida de su proceso y trabaja una geometría lineal. Entonces, esta geometría lineal no tiene nada que ver con la acústica pues, de los objetos, porque todos los objetos tienen volúmenes y todos los objetos tienen varias formas de resonar. Entonces, pues aquí el hallazgo es que en realidad cada tradición musical construye los sonidos de su armonía, pues de acuerdo a los instrumentos que utiliza, al timbre de los instrumentos que utiliza, ¿no? Y bueno, ahí estamos como empezando esto y con esta olla que mencionas, pues es como muy interesante revisarla. Y lo que estamos haciendo con el gamelán, pues es que el gamelán tiene una suerte de 2 sonoridades muy peculiares. Una que es como membrana, o sea, pegando en la base del timbre, y la otra que es como campana, que tienes que suspender el sartén y le pegas de un costado y suena como una campana. Entonces, a partir de esas 2 sonoridades, pues generamos grupos de sartenes en donde podemos generar escalas y en donde la sonoridad pues es muy similar a lo que es el gamelán. Básicamente es eso. Gracias. Sí. Ya están ahí compartiendo las imágenes del gamelán. Sí, ya. Este gamelán que está al costado derecho, bueno, en la parte inferior derecha, es el gamelán de Barcelona. De hecho. Gracias. Sí. Más o menos ya me dio esa. Sí, Iván, porque te escuchábamos decir nombres de instrumentos que en nuestra vida habíamos escuchado nombrar. Ya lo creo. Pero bueno, podemos pasar a otra estudiante, igual el contacto de Iván. Me parece que está en el grupo de WhatsApp, pero si no, ahorita te agrego para que sí, no igual estoy nos en compartas. WhatsApp.
Bueno, entonces por Instagram puedes contactar a Alan. No, o sea, me puedes agregar con mi número al WhatsApp y ahí les puedo compartir. Va, perfecto. Y la metodología para Eva. ¿Qué otra cosa podríamos? No sé, yo quiero escucharles a ustedes también, Citlali, Sael, Gaby. Yo tengo un par también de preguntas, pero quiero dejarlas al final para... Sí, los dejamos a ellos, porque nos interesa muchísimo. Están en medio de un proceso y pues aquí la cuestión de poder aportar un poquito de experiencia. Pues no tengo una pregunta como tal, pero más bien como con lo que ibas narrando. Y ahorita esto último también iba como comprendiendo tu proceso de ir construyendo como a partir de la improvisación. Y bueno, también como que se me quedan algunas ideas como para poder retomarlas en mi pieza. No tengo una pregunta como tal, pero sí me generó como otras ideas para poder abonarlo desde la improvisación. Okay. Sí, por ejemplo, este tiempo de pandemia ha sido complejo, ¿no? Sobre todo para la ejecución colectiva, ¿no? Entonces, es interesante que yo creo que, o sea, cuando inició hubo como ahí un no saber qué hacer. Creo que llevamos como unos 7, 8 meses en los que pues se dijo, bueno, a ver qué va a pasar, y lo que estamos haciendo es que estamos improvisando pues vía Zoom, ¿no? Una de las cuestiones que desde el principio tuvimos que sortear es la cuestión del espacio, ¿no? O sea, realmente un aplauso sincronizado en Zoom es imposible, ¿no? O sea, las diferencias entre la transmisión, la recepción de los datos, pues hacen muy, muy difícil la práctica musical en tiempo real. Pero una de las cuestiones de asimilar el espacio como una de los factores, ¿no? Con los que no es que lo tengamos que sortear, sino con los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ha sido como bien interesante eso, y también, por ejemplo, la cuestión de la imagen, ¿no? Que al final, el poder compartir distintas imágenes o distintos paisajes sonoros en estos ambientes, pues también pues es parte como de esta experiencia espacio corporal que todos estamos teniendo, ¿no? Y que pues sí cambian, ¿no? Cambian como las maneras de improvisar, pero pues al final es el ejercicio, ¿no? Ejercicio de comunicación permanente, ¿no? O sea, que es un poquito lo que les decía, ¿no? La disciplina de hacerlo, ¿no? Muy bien, ¿a quién más? Voy a volver a hablar. Se me pareció como súper, bueno, en mi caso, como muy puntual lo que nos mencionaba sobre la tradición musical, o sea, como cada cultura construye su sonoridad a partir como de sus instrumentos, ¿no? Desde su estar, ¿no? Porque, no sé, acá, por ejemplo, hay como un dicho que si tú quieres comprar una olla de chililico, que es de un lugar, si quieres saber que la olla es buena, tiene que sonar como las campanas de aquí de Tlanchinol, ¿no? Es como eso, ¿no? Como el sonido
te remite a que una olla, si suena la olla igual, pues es una olla que es muy buena. Entonces, igual a mí para mi trabajo, me ayudó un poco darme como idea de qué es lo que iba a hacer con escuchar algunos como, no sé si es la palabra, como mapas sonoros de la ciudad, ¿no? Eh, Esto a mi proyecto, eh, te digo, como estoy rescatando algo que pues no, o sea, se ha contado, es muy, como muy general, y yo quisiera como llevarlo al, eso, al sonido, muy, muy puntual, y tengo que, como eso, buscar la creatividad a partir de lo que estoy viviendo en este lugar, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que no estaba aquí. Entonces, eso, como volver a relacionarme con los sonidos y tal, a mí me genera esto, como construir la leyenda a partir de estos sonidos que voy escuchando, y ahora cómo darle vida a mi personaje, que eso no sé ni sé cómo se escucha, ¿no? Cómo suena. Entonces, creo que a partir de esto que mencionaste mucho también me abrió un poquito más como la perspectiva, ¿no? A partir de la tradición musical del lugar. Y esto que mencionas de los mapas sonoros, que es lo que nos lleva a lo que nos lleva del paisaje sonoro a la cartografía sonora, que precisamente la cartografía lo que quiere es esta cuestión de ubicar, geoubicar el sonido y hablarnos un poquito de los lugares a través de las marcas sonoras de los lugares, ¿no? Como decías, la campana, ¿no? Claro, o sea, al final el que construye las campanas pues determina las formas de construir tal vez estos instrumentos, tal vez son los mismos, ¿no? Pero reconocen en esta sonoridad pues una identidad, ¿no? Pues, por ejemplo, también yo recuerdo muchísimo en estos seminarios de cartografía sonora en Barcelona, que mencionaban, ¿no? O sea, es que la información que te puede dar el sonido sobre los lugares, pues de repente es extremadamente vasta, está muy despreciada, pero pues decía, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de uno que era en Barcelona los que venden cerveza en la calle son los paquis, que son los pakistaníes, y decían, es que si uno quiere entender los movimientos de la gente, el tránsito de las personas, dónde se dan los mayores flujos de movimiento, pues la solución más óptima a la que se llegó fue darle una grabadora a los paquis. ¿Por qué? Pues porque ellos de vender de donde es la salida de las oficinas no sé qué, se van a la salida de los otros no sé qué, o sea, y de repente ellos saben en qué momento la gente llega a las plazas, en qué momento es donde hay más tránsito, pues ellos se sabían las rutas más cortas, etcétera, etcétera, y a través de su movimiento y el sonido que producían, pues se podía generar pues este mapa de los flujos de tránsito de la ciudad, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son muy interesantes. En este sentido de la leyenda, ¿no? Como la narrativa de un lugar, pues también es muy interesante, ¿no? De cómo combinar, pues al final me lleva mucho a pensar en Pedro Páramo, ¿no? Que es una novela que tiene un alto contenido sonoro, ¿no? O sea, está describiendo de forma sonora todo el contexto, y que pues al final eso es lo que llena la narrativa, ¿no? Entonces pues creo que es bastante interesante. Sí, claro, a mí, por ejemplo, esta leyenda, pues, te la voy a contar súper rápido, es como, se llama los tlachihuines. Son unos seres que bajan a la sierra cuando la niebla está súper abajo, ¿no? Aquí se nubla bastante. Llegan los tlachihuines y se llevan a los hombres a las montañas y los suben arriba de los árboles y los arañan, ¿no? Los acaban de arañar en la cara. Entonces, a mí es como bien diferente como tomar sonido de verdad cuando está nublado a que cuando está soleado. Es muy, sí cambia el tipo de sonido. Claro, ¿no? Porque la densidad en el ambiente, de la humedad en el ambiente cambia esta sonoridad. Jorens Barber con los
conciertos de ciudad, hacía sonar campanas, los campanarios de los pueblos, pues al final lo va descubriendo, ¿no? Dice, es que hay veces en las que la campana se escucha en toda la ciudad, ¿no? Y hay veces que si está nublado, que si no sé qué, y nadie oyó nada, ¿no? O sea, el concierto al final se fue a oír allá a lo lejos en el cerro de no sé qué, porque pues finalmente las condiciones climáticas pues determinan el comportamiento del sonido, ¿no? Entonces, pues sí, eso también es súper interesante. Muchas gracias por tu experiencia. ¿Quién más nos quiere contar? O damos por... No, también Saulo tenía alguna pregunta. ¿Quieres en que alguien se anima? Bien. Pues, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar lo de lo que, digamos, como hacer esta distinción entre paisaje sonoro y cartografía sonora, por ejemplo, a mí me resultó como muy pragmático porque no lo estaba entendiendo tan conceptualmente desde ese lugar, ¿no? La experiencia que yo tuve a la hora como de recopilar, de grabar sonidos, ¿no? De mi ambiente. Y justamente eso que decías, ¿no? Me llamó muchísimo la atención este concepto de cartografía del sonido, porque justamente lo que yo hice fue como varios desplazamientos de donde yo vivo hacia el centro de la ciudad, ¿no? Y justamente, por ejemplo, yo lo que registré o de lo que de repente se registraba eran como sonidos de aves, que a ciertos momentos eran como más perceptibles que en otros, de acuerdo a mi ubicación dentro de ese trayecto, ¿no? Entonces eso que tú acabas como de dejar como muy bien estructurado, digamos, yo como que también lo pude experimentar, pero desde la parte más práctica, ¿no? Como de ir y hacer, como de improvisar ese trayecto, digamos, esa grabación. Y eso me llevó también como a pensar a conectarlo con esta idea que planteabas en la primera parte de la charla, donde nos preguntaba sobre el sonido de un JPG cuando se abre en un reproductor, digamos, ¿no? O sea, cómo se hace esa traducción. También me pareció como muy interesante escucharte decir eso, porque, por ejemplo, yo que hago como más trabajo visual, me preguntaba a partir de esta experiencia que tuve en esta residencia, de cómo sonaría una de mis imágenes, ¿no? O sea, como que esa fue una de mis conclusiones de este proceso, o sea, cómo podría escucharse esta pieza que hice visualmente a partir de fotografías y de textiles, y cómo podría hacer esa traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, digo, más que preguntas, como justo nada más simplemente anotar como lo interesante que ha sido escucharte sobre tus procesos y cómo yo, a lo mejor de manera como a tientas, de alguna manera fui como viendo o siguiendo esto que tú acabas de experimentar ya de una manera muy formal, ¿no? Con una metodología que quizá tú mismo has tenido que construir a prueba de error, ¿no? De error y prueba. Y bueno, simplemente como agregar eso, ¿no? Que ha sido como muy interesante visualizar como más claro esos conceptos y esas maneras como de acercarse al sonido. Muchas gracias por tu tiempo y aprovecho también para ya casi irme despidiendo también. Antes de que te vayas, sí, me gustaría aportar ahí, o sea, esta cuestión, sumar a esta cuestión de paisaje sonoro y cartografía sonora, que por ejemplo la experiencia que está realizando, pues la podemos ver como una deriva sonora, ¿no? Entonces la deriva, pues en sí la deriva es este trayecto, ¿no? Son estos trayectos que por lo regular no tienen como un fin en sí, más que la cuestión de la escucha, ¿no? Entonces, la escucha de
del espacio mientras yo me voy moviendo y que de repente pueden definirme mi movimiento, ¿no? O sea, yo puedo, son ejercicios, ¿no? Que yo puedo salir y entonces a partir de lo que voy escuchando voy tomando decisiones, si voy para acá o voy para allá. Me gusta pensar También puedo tener como momentos de arte como un filtro introspección, de para me leer quiero la quedar aquí, realidad. quiero escuchar este espacio, necesito desplazarme, y que son como experiencias muy personales. O sea, evidentemente toda deriva es subjetiva, es como una cuestión muy personal, a diferencia, por ejemplo, de la cartografía, que tendría como esta cuestión más científica de describir un lugar por sus cualidades sonoras. En la deriva, pues también entra muchísimo la percepción y la apreciación del lugar. Sí, básicamente. Y con respecto a lo otro que mencionas, pues creo que me es importante señalar esta cuestión de la estrategia de traducción, que precisamente en esta estrategia de traducción es que pues nosotros vamos a construir nuestra obra, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Una cosa es tener un registro sonoro y meterlo a un visualizador de imágenes y obtener una imagen de ahí, y otra es, por ejemplo, meter esta imagen a un visualizador de espectro sonoro y entonces obtener un sonido generado por la imagen espectral del sonido, o sea, hacer un equivalente a que mi imagen fuera un mapa en el cual están, pues igual, ¿no? Están, una parte me va a decir alturas y grados y otra me va a decir el tiempo de duración, ¿no? Entonces, digamos que son dos estrategias distintas para una traducción. Entonces, sobre esa estrategia de traducción es donde pues uno define su práctica artística, ¿no? Y bueno, eso. Muchas gracias. Al contrario, aquí. Yo tengo una pregunta. Más allá de incluir a personas no versadas o no especializadas, vamos, en el proceso, ¿cómo acerca uno el producto final a estos públicos no especializados? Y como ejemplo muy concreto, digo, ahorita, por ejemplo, han predominado mucho estos sellos discográficos, ¿no? Que ya son más como galerías, y digo nombres tipo como Dronarium, como Flames and Rope, como Elan Records, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, o sea, cómo acercas ese material, ¿no? a gente que no tiene una formación clara, pues en este nivel de estética, ¿no? O sea, y hay un ejemplo muy claro que lo comparto. Hay el sello discográfico White Lab Records, ¿no? Hizo un compilado que se llama Home Diaries, ¿no? Donde precisamente por esta situación de la pandemia invitaba a varios artistas que son así como consagrados y que en el ámbito de la escena del arte sonoro y la música contemporánea, vamos a hacer el término. Y bueno, en mi caso a mí yo los escuchaba ya como realmente pues, álbumes, ¿no? O proyectos muy interesantes, ¿no? Pero algo que yo me daba cuenta es que, por ejemplo, si se lo ponía a alguien que no, o amigos que no tienen como pues este gusto, ¿no? Esta excusa, ¿no? Por este tipo como de trabajos, les llegan a ser muy monótonos, muy aburridos, incluso como que era como de, ay, ese sonidito que, ¿no? Y retomo mucho el típico meme, ¿no? De los músicos que pone que un artista sonoro está, el simple hecho de poner una lavadora y ya está haciendo arte sonoro, ¿no? Entonces, a mí o sea, más que la cuestión, pues así entiendo la parte, ¿no? Donde a veces las personas pueden entenderlo desde el proceso, ¿no? Desde trabajar con ello, pero ¿qué pasa más allá cuando ya se cerró un proyecto y hay una cuestión más de comunicación, donde quieres como difundir tu obra y que tal vez tienes una noción social en la construcción de este proyecto en tu andamiaje conceptual, y a la mera hora, pues, o sea, lo mueves, ¿no? En estas plataformas o lo mueves en redes,
y no tienes impacto. O sea, no sé si nos puedes como tal vez dar como estrategias en tu experiencia, cómo hacer que esta comunicación invite, ¿no? A que el arte sonoro o la música experimental no sea visto como algo hasta pues refinado o hasta algo pues algo ajeno, ¿no? Algo que pues puede ser hasta sibarita, ¿no? Que puede ser como algo muy pues de gente rica, entre comillas, ¿no? O sea, porque pues siento que este tipo de expresiones lo que se busca, y como bien comentaba, se tiene que democratizar, se tiene que acercar incluso a gente que pues no está especializada. Entonces, como qué estrategias podrías compartirnos al respecto. Sí, sí, aquí es una cuestión pues que finalmente la experiencia con la obra de arte pues me tiene que ser significativa, ¿no? Y yo me puedo remitir inmediatamente a la investigación que llevo y a lo que le estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, a la decisión, es que, por ejemplo, ¿no? O sea, formar parte de la esfera del arte en el contexto de la posmodernidad, pues habla de ser estos artistas que forman parte de una esfera porque son aceptados por un círculo, ¿no? Por ejemplo, en un momento de su carrera, o sea, cuando los Basset empezaron a exponer en el MoMA y regresaron a Francia y en los grandes museos y tal, pues digamos que entran a esta esfera, ¿no? Entran a esta esfera de aceptación, son reconocidos y serían reconocidos como artistas del mainstream, ¿no? Pero esto no se da en el sentido de que ellos reflexionan y dicen, a ver, o sea, ¿de qué sirve vender nuestra obra a coleccionistas que van a tener las esculturas en galerías privadas en donde no se van a usar, en museos donde no los van a dejar tocar, y entonces mi obra hasta dónde se concreta, ¿no? O sea, cuando mi obra implica esta interacción, esta ida y vuelta con el público, entonces, pues si está en un museo donde no se puede presentar, mi obra no se está concretando. Y también en un sentido, ¿no? Si de repente me genera una experiencia demasiado abstracta, demasiado poco reconocible, entonces al público le va a ser muy difícil acercarse. Pero, digo, y esto lo hemos vivido, o sea, de que las personas escuchen algo que generamos con las esculturas sonoras y lo valoren como, oh, esa obra musical es lo mejor, por sí mismo, pues es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, si la escultura está montada en un espacio en donde más que una obra de arte, más que un museo, parece un juego, entonces la gente llega y descubre la pieza, descubre la sonoridad de la pieza y descubre que la puede tocar y empieza a jugar. Si por ejemplo la pieza la pones en una galería y saben que hay, lo primero que te dice la gente es que no sé tocar, es que yo no puedo, ¿no? Entonces ahí hay un prejuicio, ¿no? Es así como es que no va a sonar bien. Si la escultura está en un escenario e invitas a la gente a subir al escenario, entonces carga con todo el peso de la tradición musical que le dicen no lo hagan, ¿no? Entonces es muy distinto que si la persona llega a la pieza, descubre la pieza y de repente ya está jugando con la pieza, o sea, no falla, ¿no? No falla, ¿no? O sea, si la pieza está ahí, llega el papá y el niño, al rato el que no se quiere ir es el papá. Nos ha pasado N cantidad de veces, ¿no? Y precisamente porque pues se va como por otro lado, ¿no? Se va como por el lado lúdico, por el lado del descubrimiento del mundo, ¿no? Entonces, no es eso de la estética o la cuestión del estatus que me da el consumir esta estética, sino la cuestión que me da el poder tener la experiencia, ¿no? Entonces la experiencia puede generar los ruidos
y los sonidos más abstractos y más alejados a la música que te puedas imaginar, pero pues, te estás divirtiendo, estás sintiendo cómo vibras, tú los estás haciendo, nadie te está diciendo que está mal y entonces ahí se le da la vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí por eso, o sea, en esta parte a los hermanos Batet, pues yo considero que rompen con esta condición moderna y agarran de forma transversal el concepto de modernidad, porque sí están generando una experimentación de nuevos sonidos, nuevos materiales, etcétera, etcétera, pero también lo están llevando hacia una experiencia que no es única para un sector, sino que lo están acercando a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estuvieron acá en México, en las memorias dice, ¿no? Pues después de 30 años todavía llego a algún país y si alguien estuvo en esa activación, me dice que fue genial, que se la pasó increíble, que le cambió la vida, que no sé qué, ¿no? Entonces, evidentemente fue algo que perduró en su experiencia. Y bueno, creo que esa es la respuesta. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, si nadie más va a preguntar. Bueno, es un poquito hilando lo que dijo Jael. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir a expos donde es una sala completa y está llena de audífonos, ¿no? Y cada audífono es como una hora de sonidos. Y terminas como nada más escuchando 2 o 3 audífonos, 5 minutos y te sales, ¿no? En ese sentido, como decía Jael, ¿no? A lo mejor uno que es autista visual no lo sabe apreciar o a lo mejor es muy excesivo hablando desde la curaduría, ¿no? Poner así como, por ejemplo, 10 audífonos con una hora de, bueno, digo una hora, pero media hora de sonido cada uno, ¿no? Y en cambio he ido a expos sobre sonido donde hay piezas visuales, donde hay piezas escultóricas o piezas híbridas, ¿no? O piezas, por ejemplo, que cuestionan el sonido desde otros medios, ¿no? Donde no es puramente audio o sonido. ¿Qué nos podrías decir de esto, no? De estas, como de estos ambos extremos del arte sonoro, ¿no? O sea, Claro, en cuestiones de problemas expositivos para los museos, por ejemplo, sigue siendo un dolor de cabeza plantear esculturas, exposiciones de carácter sonoro. Ya, pasó en el MUAC, en Reverberaciones, pasó cuando vino John Cage a la JUMEC y que los propios curadores expresaban que les era muy complicado como calcular eh, la dimensión sonora de estos espacios, ¿no? Digo, por ejemplo, también está este trabajo que hicieron entre el Exteresa y el Arte Alameda, de la exposición de modos de oír, en donde, pues, creo que fueron 7 curadores especialistas en sonido y entonces se pusieron a ver cuáles eran las formas de exponer estos trabajos, ¿no? Entonces hicieron este pabellón sonoro y digamos que también una de las cuestiones era que en cada parte, en cada sala, pues llevaba una pieza, ¿no? Una pieza que separaba como de otros espacios, entonces podías de alguna manera sumergirte solo en esa pieza, ¿no? Entonces es bien interesante porque en ese sentido la experiencia de la construcción de espacios, de la curaduría de espacios puede permitir de alguna manera el diseño de espacios para la escucha de ciertas obras, ¿no? Esto, pues, en sentidos institucionales, como te lo comento, pues es algo que se está construyendo,
¿no? O sea, son territorios nuevos que se están construyendo. Y bueno, por el otro lado, yo también creo que para que la experiencia que llegue, pues de repente, pues un poquito como los Bachet, ¿no? No es adentro de estos lugares, sino afuera, ¿no? Cómo construir la experiencia del sonido en otros espacios que no son precisamente los museos o los espacios concebidos para el arte, porque al final también ahí compites con toda una construcción espacial e institucional que es muy fuerte. El caso de las esculturas Bachet que no se podían tocar en Nueva York, bueno, pues después de que restauramos la pieza para el MUAC en reverberaciones, pues no. Entonces, de repente es este rigor institucional tan fuerte que no permite la generación de otras configuraciones espaciales. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, ahí es todo un territorio fértil, ahí es donde sus trabajos tienen que buscar esfuerzos, por ejemplo, ¿no? Como radioensayo, ¿no? Es esto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a generar otro tipo de contenidos, pues al final, pues pueden generar una diferencia, ¿no? Pautas diferentes. Vale, muchas gracias. Hombre, un gusto. Creo que ya estamos, ¿verdad? Estamos listos, Iván. Se cumplieron las 2 horas programadas y creo que resolvimos muchas preguntas. Yo quería opinar, pero poco a poco fueron cayendo ahí con las preguntas de sus compañeros. Creo que pues, por ahora podemos terminar el conversatorio y ya, no sé si tú quieras agregar algo o si haya una situación final del equipo, de los artistas. Bueno, pues nada, primero espero que les sirva, ¿no? Les pueda marcar algunas posibilidades nuevas, cosas que no habían contemplado, que sea útil pues esta charla que acabamos de realizar. Agradecer también a la invitación, ¿no? Agradecer el espacio. Próximamente también estaré presentando una de estas improvisaciones remotas que estamos haciendo entre arte sonoro y danza, y también vamos a aprovechar para lanzar un espacio para conciertos unipersonales, ¿no? que voy a estar promoviendo, que bueno, son improvisaciones con objetos, un poquito lo que les platiqué hace rato sobre los sartenes y todo este análisis de sonido que estamos haciendo, pero pues igual conciertos vía Zoom, improvisaciones cortas y de carácter personal, ¿no? Digamos que las maneras que tenemos ahorita para interactuar. Y pues ahí también si los veo apuntados en algunas de ellas, pues está muy padre. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Iván. Igual para asistir a los conciertos unipersonales, pues pueden contactar a Iván desde su Instagram o lo voy a agregar al WhatsApp para que tengamos ahí contacto directo. Y espero pronto podamos difundir ahí estrategias desde la página de servicios tutoriales. Creo que pues aquí podemos dejar el conversatorio online. La grabación termina aquí. Si quieres, Pablo, ya termínalo, gracias. Vale. Y nos quedamos un ratito los artistas para ver las